Hola, en este módulo trabajaremos la materialidad. Antes de comenzar con la materialidad, es importante que leas el material de trabajo que te hemos proporcionado, en el cual vienen conceptos muy importantes para crear materiales. Además de un sistema de 7 preguntas que hemos desarrollado para que sea más sencilla la creación de materiales dentro de V-Ray. También es importante que sepas que, como seguramente estarás trabajando por primera vez en este programa, no estamos utilizando parámetros complejos para la creación de materiales. Esto no quiere decir que los materiales que creemos no se vean bien en un render, simplemente quiere decir que no funcionan métodos tan realistas o efectivos como podríamos alcanzar utilizando Bent Materials, Composites, etc. Comencemos por ir al navegador de materiales. Puedes hacerlo presionando la letra M en tu teclado o yendo directamente a Material Editor. Si estás iniciando y te sale un modo distinto, como el modo predilecto que teníamos en versiones anteriores, te recomiendo trabajar el modo en Slate Material Editor, ya que es mucho más fácil visualizar lo que estamos haciendo. También podemos utilizar la escena prueba que te hemos proporcionado en el material de trabajo. Esta escena trae cargada únicamente una luz HDRI. Muy probablemente a ti esta imagen, aunque te aparezca o si te aparece en negro, quiere indicar que se ha desvinculado. La razón es porque dentro de su ubicación puedes ver que está enrutada a un ordenador distinto al tuyo. Si tuvieses materiales dentro de la escena, probablemente te ocurriría que los cuadros te salen en color negro y por lo tal, al renderizar, obtendrás un render sin materiales. Para solucionar este problema, la manera rápida es ir a Utilidades, seleccionar Más, Bitmap y Photometric Paths, dar clic en Editar recursos y te deberán de aparecer aquí los elementos que tengas perdidos. Una vez que des Select Missing Files, puedes utilizar estos 3 puntos para ir a la carpeta en donde se encuentran. Tras la creación de un material, realizaré un ejemplo para que veas cómo funciona. Comencemos por la creación de nuestros materiales. Como puedes ver, nuestro navegador o Slate Material se divide en 2 grandes ramas, las cuales son materiales y mapas. Los mapas son todas aquellas utilidades que podemos añadir a los materiales, como lo son bitmaps, mapas procedurales, corrección de color, fallops, etc. Mientras que los materiales, en este caso materiales V-Ray, son los materiales con los que contamos para asignar a objetos. Comencemos por el más sencillo, el cual es el V-Ray Material. V-Ray Material es un material genérico, el cual nosotros podemos seleccionar y asignarle un nombre. En este caso crearemos un metal pulido. Las 7 preguntas que aparecen en el texto hacen referencia a los parámetros del material. Por ejemplo, la primera pregunta indica si tiene color o es un material basado a partir de una imagen. En este caso, utilizaré un color. Los metales por defecto no cuentan con un color propio, por lo cual, al igual que en Photoshop, si colocase blanco sería 1 y si colocase negro sería 0. Al no contar con un color propio, bajaré este valor a 0. Como es un metal pulido, la pregunta 2 me indica si el material refleja o no la luz. En este caso, al ser un material que refleja la luz, colocaré el valor de reflejo
en un valor muy cercano al 255. Esto, aclaro que no es la manera correcta, pero es la forma más rápida para crear un material. La pregunta 3 hace referencia a si es un material metálico. En caso de ser un material metálico, desactivaríamos Fresnel Reflections. Hay una cuarta pregunta, la cual puede venir antes del Fresnel Reflections, la cual quiere indicar si su reflexión es pura. Dejamos el valor de Reflection Glossiness en 1. Si tuviese alguna irregularidad, podríamos dejar el valor en 0,9 o ir disminuyendo para obtener cada vez un efecto menos pulido. La quinta pregunta hace referencia a la refracción. La refracción es la cualidad de un objeto para permitir el paso de luz. Si este metal permitiera el paso de la luz, al igual que lo hemos mencionado antes, tendría que ser blanco. Si permite poco paso de luz sería un gris medio, y si no permite el paso de luz como en este caso, se quedaría en un valor negro. Si permitiese el paso de luz y lo hiciera de manera uniforme, dejaríamos en Glossiness 1, lo cual sería la pregunta 6. Si estuviese raspado o con un sandblast, bajaríamos este valor nuevamente. La última pregunta es si permite el paso de la luz. Este es un elemento tintado y en caso de ser afirmativo, lo único que tendríamos que hacer sería activar la pestaña de Exit Color y definir de qué color será la luz tras pasar por ese elemento. Por el momento, este es el material metálico que he creado. Nota que al seleccionarlo, me aparecen dos opciones. Show Background Preview, lo que hace es colocar un mosaico para visualizar el elemento que he creado. La segunda opción es que este material se pueda visualizar en el viewport. Seleccionaré mi esfera y asignaré el material. Para asignarlo, cerciórate de que tenemos la línea de selección a lo largo de este elemento y da clic en Asignar material a selección. Esta escena está precargada con el test preset y tenemos luminarias dentro de la escena, las cuales se encuentran encendidas. Manda un render para visualizar el resultado. Este es el render que hemos obtenido. Los tres elementos que se ven en la parte superior son las luminarias que tengo. Si vuelvo al material y modifico el valor de Reflection Glossiness a 0.9, por ejemplo, notarás que el metal ahora no brilla tanto y no es tan pulido. Y podemos comparar el resultado que hemos obtenido únicamente al cambiar el Reflection Glossiness. Hagamos un ejemplo ahora con un metal, pero esta vez utilizaremos una imagen. Crearé un nuevo material. Y para utilizar una imagen es necesario tener un bitmap. Los bitmaps se pueden encontrar directamente en los mapas, generales y bitmap. Cancelaré únicamente para que veas cómo se muestra el bitmap. Seleccionándolo, en sus parámetros donde dice bitmap, yo puedo elegir la ruta para encontrar el material. La segunda opción que tengo para crear un bitmap es directamente del canal donde deseo aplicar esto, sacar una conexión, seleccionar general y bitmap. Por supuesto, en cualquiera de los casos tengo que buscar la ruta del material.
Una tercera opción, la cual a mi forma de trabajar es más rápida, es tener la textura en una carpeta, seleccionarla y arrastrarla directamente a la escena. Haré lo mismo con las texturas restantes. Y procederé a renombrar este material como metal corroído y utilizaré las mismas preguntas que he hecho para el material primero. La primera pregunta, como recordarás, es si el metal tiene color o una imagen. En este caso utilizaremos esta imagen, por lo cual yo puedo seleccionar el núcleo y llevar el conector al canal difuso. Asignaré esta imagen al material y si deseas que sea visible en el viewport, activa la opción de previsualización en viewport. De esta manera puedes ver una apariencia de cómo se verá el material al renderizar. Sin cambiar ningún otro parámetro, mandaré un render. Este es el render que he obtenido, el cual, como puedes ver, está muy lejos de ser un metal. Lo siguiente que tengo que preguntarme es si el metal refleja o no. Al igual que el metal pasado, aunque es un metal corroído, refleja, tal vez no al 100%, pero es en un tono medio. Tras modificar este parámetro, mandaré nuevamente el render. Es muy importante que notes que a pesar de que ahora el metal refleja y semeja en las partes donde debería reflejar un efecto más realista, también está reflejando en las partes en donde no debería de hacerlo, como en estos puntos negros. Si yo fuera y modificase el valor de Reflection Glossiness como lo he hecho con el metal pasado, notaría que el efecto no sería realista, ya que al final seguiría reflejando en todas las áreas, únicamente que el reflejo no sería pulido. Lo que puedo hacer ahora es lo que se conoce comúnmente como mapeado de una imagen. Todos los elementos dentro de un material pueden ser mapeados. Esto quiere decir que el reflejo, como puedes ver, en estos momentos es completo. Si yo mapease el reflejo con esta textura, la cual es un contraste entre blanco y negro, pasando por tonos grises, notarás que el reflejo cambia. Si nunca has creado un mapa, ya sea para bump y reflejo o reflection glossiness, puedes hacerlo únicamente llevando tu textura a Photoshop y utilizar una corrección con niveles. Lo único que busco en estos momentos es que la imagen sea monocromática, por lo cual primero utilizaré el filtro de Black and White, y esto podría funcionar como mi canal Bump. Bump significa relieve, y lo que hará es que los puntos blancos tengan una mayor altura que los puntos que se encuentren en color negro. Ahora, si deseo tratar
los niveles, puedo hacerlo directamente con el modificador de ajuste y llevar los tonos para contrastar blancos y negros. Sin embargo, no es muy recomendable que exageres este contraste. Ten en cuenta que deberá ser un valor medio para el reflejo y si quisieras utilizar un Reflection Glossiness, que a continuación veremos lo que hace, podrías exagerar un poco más los contrastes. De tal forma que ahora utilizaré este bump y este reflection para ver cómo funcionan a diferencia del que teníamos. Tengo bump, reflection glossiness y reflection. Puedes identificar directamente cada uno de los canales por el contraste. El que esté más contrastado entre ambos dos será Reflection Glossiness, mientras que el primero será Reflection normal. Si tienes dudas sobre ellos, puedes dar doble clic en el icono, ir a su nombre y visualizar qué es Reflection. Hagamos ahora el ejemplo con estos mapas que hemos creado. Selecciona Reflejo y llévalo directamente al canal correspondiente. Nota lo que he mencionado. Las áreas negras no reflejarán nada, por lo cual al conectar el mapa, el reflejo cambia. Mandaré un nuevo render únicamente para comparar. Y nota cómo ahora, gracias al mapa, las áreas negras efectivamente ya no están reflejando nada de luz. Mientras que las áreas que no tengan la tonalidad negra reflejan el 100% de luz, algo que tampoco nos conviene para este material. Nota que tampoco he activado dentro de sus propiedades Fresnel Reflections, ya que a pesar de que es un material metálico, estoy utilizando una imagen. Lo que puedo hacer para modificar un poco la reflexión es directamente en los mapas bajar la intensidad de la reflexión, por ejemplo a un 60%. Y si esto no fuese suficiente, puedo añadir el Reflection Glossiness al mapa correspondiente. Nota el efecto que da Reflection Glossiness. Lo que hace es que a pesar de que la reflexión es constante en 60%, Reflection Glossiness indica que en los puntos donde sea negra la imagen no brillará ni siquiera el 60% que he puesto. Para que este valor no sea demasiado, podemos volver a modificar el mapa en Reflection Glossiness y bajarlo, por ejemplo, a un 60 o 50%. Hagamos la prueba mandando un nuevo render y esperemos el resultado. Este es el resultado que hemos obtenido. Podemos comparar la imagen A con B y ver cómo claramente en la imagen B, que es la que vemos ahora, aquí sigue habiendo un reflejo, mientras que al asignar el Reflection Glossiness, en esta área ya no hay reflejo. Incluso puedes ver cómo el metal adquiere otra tonalidad. Sin embargo, sigo teniendo estas áreas iluminadas que reflejan la luminaria, lo cual no debería ser tan puro. Una recomendación para este caso
es utilizar un mapa distinto. Tomemos por ejemplo el mapa que tenemos dentro de la escena. Como puedes ver, es un mapa distinto al original. Por lo cual, si yo sustituyo el reflejo, tendré unas irregularidades en el material. Esto suele brindarnos un resultado mucho más realista al cambiar de una reflexión pura a una reflexión en donde se ve que el metal tiene esas porosidades e irregulares propios de un elemento metálico. Ten en cuenta que esto aplica para todos los materiales, aunque no todos deberán llevar siempre los mismos canales. El último material o el último mapa que utilizaremos es el bump. Bump quiere decir relieve. Nota que si yo vinculo el canal bump, el metal adquiere una tridimensionalidad. Esto, sumado a los mapas de reflejo y reflection glossiness, dota al elemento de una materialidad mucho más realista, teniendo un resultado, sobre todo en estas áreas, mucho más interesante. En muchas ocasiones utilizarás bump y displacement. No es recomendable utilizar estos dos elementos juntos, ya que se sobrescriben unos a otros. El displacement, a diferencia del bump, genera geometría tridimensional, lo que dota aún de mayor realismo a la escena. Si vas a utilizar displacement, debes de tener cuidado en usar valores muy bajos. En el bump puedes incrementar un poco más los valores, pero en displacement sí debes de utilizar valores, sobre todo evitando efectos como este, en el cual al exagerar el displacement, la geometría comienza a deformarse. Manejaré un valor de 2 en displacement, volveré a mandar mi render y compararemos el resultado. Este es el render que he obtenido al finalizar la opción con displacement. Nota dos cosas. La primera es que el tiempo de renderizado ha incrementado de 22 segundos a 31. La segunda, sobre todo en estas áreas, es que la textura adquiere una mayor volumetría. Puedes ver, sobre todo en estos puntos en concretos, que al utilizar displacement tenemos un mejor resultado que con bump. Por supuesto, dependerá de ti si deseas sacrificar mayor tiempo de render y visualizar el material a una distancia concreta, ya que si notas el cambio a una distancia muy lejana, es poco notable. En caso de que requieras un render con buena calidad y en poco tiempo, te recomiendo utilizar bump en lugar de displacement.